Pues muy bien. Bienvenidos al episodio 30. Llevamos la cuenta esta vez. Y estamos al día, es increíble. Como cambia, soy un hombre nuevo. Hola Paco. ¿Qué tal, Pedro Jorge? ¿Cómo estás? Hoy me han dicho que no te presento. Y ¿Ah, no? sí, aparentemente no te presento nunca. Paco Casado, un señor que sabe mucho de cine. Doctor. Todavía no. Pero, Todavía no. pero en algún momento lo serás, con lo cual doctor. El año que viene, espero. Pues nada, dentro de un año esto será todo verdad. Doctor en cosas relacionadas con el cine. En particular era, si no recuerdo mal, la figura del artista. Espera, déjame que... En Woody Allen. Exactamente. Muy bien. Sí, hay mucho que sacar de ahí. Claro. Sí, no, nada más. Además, con las 200 millones de películas que ha hecho y todas van de Woody Allen, el artista. Exactamente. Bueno, la película de hoy la propusiste tú, yo no la había visto, que es un gallo, o no sé cómo se pronuncia eso, ese género, subgénero, amalgama de estilema, tropos todos juntos, nadie sabe lo que es exactamente porque he estado leyendo sobre el gallo, o gallo, o como se diga, que es El rojo oscuro de Dario Argento de 1975, Profondo rosso en italiano, Deep Red en inglés, que me gustan más cualquiera de los dos títulos porque, bueno, primero yo leí estas películas, cada uno hablaba del idioma que le daba la gana y luego se doblaba todo pues, o al italiano o al inglés. Porque eran películas que solían tener distribución en el extranjero, entonces se hacían pensando, o eran coproducciones, ¿no? Y de hecho muchas italo-españolas también. Con lo que, claro, ahí había actores, varias de las que he visto eran con actores españoles que obviamente no sabían italiano, actores franceses haciendo italiano, actores ingleses o americanos, como en este caso, ¿no? Un actor inglés directamente, británico. Y era por eso, porque estaban pensadas para después distribuirlas en contextos más de serie B, ¿no? En contextos más de pues los cines que sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Hay mucha tradición del cine de terror así de serie B y entonces, claro, pues se hacían en italiano y después se doblaban enteras al inglés y como eran muchos actores, algunos actores a lo mejor extranjeros, pues la gente no sabía ni muchas veces ni que estaba viendo una película en italiano. Sí, además, aquí aparentemente cada uno hablaba en su idioma. Imagino que el protagonista se llama David Hemmings, es el actor. Que además tiene una conexión muy curiosa que, claro, tú podrías explotar hasta el final de los tiempos, que es Blow Up de Antonioni, claro, que fue el protagonista de Blow Up de Antonioni, que es una película curiosamente conectada con esta. Sí. Una cosa antes de seguir. Me encantan tanto el título italiano como el título en inglés porque contienen la palabra en uno en caso profondo y en el otro en caso deep, que dan a entender que alguien se hunde en algo. Mientras que el español rojo oscuro pues no provoca ese mismo efecto. Porque efectivamente al protagonista acaba hundiéndose donde no es capaz de salir. En general el tema de los títulos es bastante, incluso diría, poético, ¿no? En muchos de estas películas, porque bueno, ya empezando por, digamos, la que se dice, ¿no? Que es como el primer Gialli, que sería, digamos, Gialli sería en singular y Giallo sería todo el movimiento ya en plural. Sería la chica que sabía demasiado de Mario Bava, que pues ya por el título nos da a entender que es del 63, ¿no? Que es un cierto homenaje a Hitchcock, ¿no? Por el hombre que sabía demasiado. Y sí es verdad que pues, son películas que beben mucho, ¿no? Del cine de Hitchcock, e incluso llegaría un momento en el que en las últimas películas de Hitchcock, sobre todo, no me acuerdo cómo se llamaba esta del psicópata, perdón. Psicosis. No, ya digo ya de la época de los 70 pues me suena me suena The Plot, pero eso no es, ¿no? Más modernas de Hitchcock. Pues de verdad, se me ha ido completamente el nombre de la película. Es una Frenesí del 72, vale. Que es una película ya además muy explícita, ¿no? Ya para ser de Hitchcock, que venir del cine clásico, y este cine pues tiene, como digo, mucha conexión con Hitchcock, y por los títulos, te leo algunos de los títulos que tengo por aquí. Después está en el año en el año 70 está 5, te estoy leyendo las traducciones porque muchas veces también ocurre que en español les ponían títulos horrorosos, ¿no? Entonces está una del año 70 que es 5 muñecas para una luna de agosto. Ya la primera película de Dario Argento del año 70 es El pájaro con las plumas de cristal.
Eso es precioso. Sí, sí, sí. Después está un hacha para una luna de miel de Mario Bava también. Cuatro moscas en terciopelo gris, que es otra película de Darío Argento. Entonces el tema de los títulos es bastante divertido. Además, Darío Argento tiene una trilogía de animales, ¿no? Que se completa con El gato de las 9 colas, como te digo, todos siempre títulos muy, muy rimbombantes, con muchas referencias muchas veces también a animales. O a mí uno de los que más me gusta es el No se tortura a un patito, del año 72 de Lucio Fulci, que en español lo veía, porque ni siquiera se sabía cómo se llamaba esa película en español, que en español se llama Angustia de Silencio. Pero, afortunadamente los títulos en inglés sí mantienen los títulos en traducción del italiano directa, pero en cambio en España, como digo, traducíamos como una película con un título tan bonito como No se tortura a un patito, por Angustia de Silencio, que puede ser cualquier película. Así, haciendo una referencia tal, da la impresión de que además el italiano se presta especialmente a ese tipo de cosas, ¿no? El italiano, como lenguaje, cuando lo oyes hablado, parece que se presta a seguir una especie de ola en este plan y hacer ese tipo de títulos que van como oleaje, ¿no? Moviéndose de arriba abajo, ¿no? Y además la gracia que son películas claro, que por el título, pues la mayoría de las veces, digamos, como que hasta que no llega prácticamente la mitad de la película, no tienes ni idea de por qué la película se llama así. De hecho, una de las películas que estaba viendo así también para prepararme esto, era una película del año 72, que se llama ¿Qué habéis hecho con Solange? Solange, pues el propio, ¿no? De una chica, pero el nombre del personaje de Solange, de la película, pues prácticamente no sale prácticamente hasta la hora y cuarto, hora y 20 de la película. Es decir, tú te estás una hora y pico de película diciendo, pero la película, ¿por qué se llama así? No tiene ese... No tiene, entonces es muy bonito esa idea de ya incluir el misterio ya desde el principio en el título, ¿no? Porque pero digo, esta, ¿no? Profundo, rojo profundo, rojo oscuro. Esta lo viste más directamente, esta es mucho más directa. Bueno, si no te importa, voy a recuerdo a la gente que no nos importan los spoilers. Asumimos que has visto la película. Si no has visto la película, pues ¿qué haces aquí? Pero adelante, bienvenido. Si la has visto, te la voy a recordar ahora. Porque he hecho un resumen de la película. Además, asombrosamente es un resumen de la película que tiene que empezar desde los mismos títulos de crédito. Sí. Porque van apareciendo los títulos de crédito y se ven fragmentos de algo, además como muy fragmentado y además como muy deslocado. Los trozos salen en sitios raros de la pantalla. Que da a entender un crimen en algún momento, ropa muy antigua de un niño, un cuchillo ensangrentado, una escena navideña, y aparece el cartel del director. Y hasta ese momento ha estado sonando una música que, así como la música de la película, que es como muy extraña incluso para la época, porque no es la típica música de película de terror, sino que es una capa más de la película. O sea, no está ahí para hacer que las imágenes parezcan más terroríficas, sino como que la banda sonora está jugando también con la película. Hay un efecto, tuvo una historia muy curiosa la banda sonora, no llegaremos a eso, pero se la encargaron un tío, luego decidieron que una banda de rock era la que debía hacerlo y al final mezclaron las dos cosas, hicieron una cosa. Y hay una escena de la película muy, muy, muy importante que es muda prácticamente durante 10 minutos, donde solo está la música, y es espectacular, tanto la escena como la película. Bueno, aparece el cartel del director, se corta la música de pronto, esa ominosa. El cartel dirigido por Dario Argento dura más de lo que te parece. Tú dices, bueno, ¿por qué no se va? Porque normalmente dirigido por Steven Spielberg y se va y empieza la película. No, aquí aguanta, empieza a oírse música de jazz. Pasamos una escena, además muy rara, porque la cámara empieza a moverse por detrás de unas columnas, con lo cual va partiendo la imagen, porque las columnas son completamente negras por detrás. Y es una especie de lugar así un poco antiguo, de estos típicos de clásicos romanos, y hay un señor que se llama Marcus Daldi, aunque todavía no lo sabemos, curiosamente, que está ensayando con una banda de jazz y hace una serie de comentarios muy interesantes. A la banda, que no tiene, o sea, todavía no sabes en qué película estás. Casi de inmediato, la cámara empieza a moverse como por arte de magia ya sola. O sea, la cámara en esta película se mueve sola, eso lo voy a ir comentando. A veces es el punto de vista de alguien, a veces es el punto de vista en general del espectador. Es como uno de estos videojuegos libres donde tú te puedes mover y la cámara a veces está como que a la cámara de pronto le interesa este pasillo que está a la derecha.
el protagonista se va por la izquierda y la cámara por alguna razón se va al pasillo o mira dentro de un armario. El protagonista pasa de largo, pero la cámara se interesa por eso, ¿no? Y de inmediato vemos una escena de una telépata psíquico que se llama Helga, alemana, que está en un espectacular teatro rojo, todo de color rojo, todo, además se abre como unas cortinas, pasa la cámara por una serie de personas que están allí encargados del teatro, pero que pasa la cámara como flotando, nadie hace caso de la cámara, nadie parece verla, ¿no? Se abre un teatro espectacular y ella está explicando, ahí hay muchísimo rojo, ya la película empieza con rojo. Aquello es rojo todo, es como muy expresionista, de pronto hay cabezas flotando, o sea, hay 3 personas hablando desde el escenario y parece que flotan un poco en el aire porque es todo oscuro detrás de ellos, pero es todo luminoso delante, y eso es muy divertido. La psíquica demuestra sus poderes, demuestra que ella efectivamente tiene poderes, la cámara se sigue moviendo por entre el público, la psíquica afirma sentir una presencia asesina, que habla de una casa antigua, de una canción infantil, bueno, se trastoca. Más tarde, Mark Daly, que ahora seguimos sin saber cómo es, pero bueno, Mark se dirige a su casa, pasa por la película transcurre en Roma, pero está rodada en Turín, pasa por una plaza muy importante de Turín y se encuentra con su amigo Carlo, que también es pianista y está totalmente borracho, ahí tirado en el suelo, hablan mantienen una conversación, se oye un grito, Carlo no le da importancia, pero Mark Daly se ve como a la medium la están asesinando en la ventana de su casa y la dejan ahí colgada, ¿no? Sube corriendo, pasa por un pasillo lleno de cuadros extraños en la casa de la mujer y se deja entrever y cree entrever uno en particular, pero todavía no lo saben. Encuentra a la mujer muerta, llega la policía y también una periodista llamada Jana. Mark comenta la desaparición de uno de los cuadros en el pasillo. Él no sabe cuál es, pero sabe que algo ha cambiado en el pasillo al moverse otra vez. Como cree haber visto algo importante, se obsesiona. Su amigo Carlo dice que no es nada, que deje de preocuparse. Mark se siente atraído por el asunto y con la ayuda de Janet comienza a investigar. Conoce también a la madre de Carlo, Marta, que fue una actriz famosa en su día y que tuvo que dejarlo cuando se casó, y descubre que su amigo es un homosexual atormentado. Al contrario que el novio del amigo, que parece aparentemente está perfectamente integrado y es perfectamente feliz. El asesino intenta matar a Darley, pero fracasa. Hay una canción infantil, lo que lleva el misterio de una gran casa encantada, una villa antigua. La casa está descrita en un libro, pero el autor del libro es asesinado antes de poder contarla. También es asesinado el psicólogo amigo de Helga, que estaba con él. Es una escena que es de los más divertidos de la película, es uno de los asesinatos de donde se da. Marta con la casa, la explora, es una larga secuencia, que es a la que me refiero, y da con una imagen infantil pintada en la pared. Tras la pared están los restos de un hombre asesinado. La imagen mostraba a un niño con un cuchillo asesinando a un hombre. Es un encuentro fortuito, lleva ese mismo dibujo a una escuela. Allí Jana es atacada por un cuchillo y Carlos se enfrenta a Darley porque el dibujo era suyo, de Carlos, de su amigo. Es un dibujo donde se le ve a él con el cuchillo, el padre en medio, una figura grande, y la madre a la izquierda. Cuando vimos esa misma imagen en la casa, la imagen de la madre, Mark no la llegaba a descubrir, quedaba tapada, y cae. Y a Mark lo rescata la policía, Carlos escapa, y una secuencia que es de las más estrambóticas de la película, Carlos acaba muerto. Caso resuelto. Pero algo no encaja. Cuando se oyó el grito de Helga, Carlos y él, Mark, estaban juntos. Regresa a la casa de Helga y descubre que el cuadro que creía haber visto no era más que un reflejo en el espejo que le mostraba la cara de la asesina. Se ve durante una fracción de segundo. A mí me llamó muchísimo la atención cuando lo vi. La mayor parte de la gente no se da cuenta, pero es porque es un elemento que de pronto está ahí. O sea, sale como a la izquierda de la imagen y esas cosas a mí me llaman la atención. Mark está corriendo por el pasillo y tú de pronto ves algo que la cámara no enfatiza, pero que claramente está ahí. Es decir, que nadie no se puso de casualidad, ¿no? Que le mostraba la cara de la asesina, que es Marta, la madre de Carlos, que es la responsable de los crímenes. Mató a su marido porque la querían enviar a un manicomio porque aparentemente padecía algún tipo de enfermedad mental. No hay ningún misterio de cuadro perdido. No había ningún cuadro perdido. Había el efecto de que parecía que había un cuadro y la cara de la asesina se veía entre otras caras de un cuadro reflejado en un espejo. Los reflejos son muy importantes. Nunca hubo cuadro. Marta ataca a Mark con la intención de matarlo, pero su collar queda atrapado en el ascensor. Mark lo activa y la cadena decapita a Marta. El plano final es el rostro de Mark conmocionado y llorando, reflejado en el charco de sangre, que de nuevo casi empieza con rojo y acaba con rojo, ¿no? Una cosa que debo decir es que Carlos es homosexual, pero su tormento se descubre y se da a entender, y su borrachera continua
derivan del tramo infantil. Como digo, lo digo porque podría acusarse a la película de ser homofóbica. Ni lo intenta para nada. De todo lo contrario, de hecho. Es decir, la madre asesinó al padre y la culpa le pasó a él simbólicamente. Y lleva toda la vida cargando con esa culpa. Y ahora la madre está volviendo a asesinar para ocultar su secreto, descubierto por la medium, que lo estaba escribiendo. Y a partir de ahí, pues tiene que empezar a matar a toda la gente que sabe algo, ¿no? Varias cosas que me llamaron la atención de la película y luego ya podemos empezar esto. Lo increíblemente elaborada que es. O sea, sacan cosas que tú dices, ¿por qué está esto en la película? Y luego la película sigue y dice, estaba por esto, estaba para dejar claro esto. Un caso es el ejemplo del novio de Carlos. Dice, ¿por qué sale esta escena? Pues sale en una escena y dice, ¿por qué? Y luego, claro, hay una niña que mata salamandras, ¿no? Salamandras, las mata además de una forma particularmente psicótica. Luego está ahí para justificar que ella copiase el dibujo que un día vio en la escuela de un asesinato. Lo asombrosamente pictórica que es. La película es increíblemente, aparte de visualmente espectacular, es un... Bueno, por lo que estuve leyendo ya les gustaba ese tipo de cine, ¿no? Era así visualmente espectacular. La cámara, el uso de la cámara es increíblemente sofisticado y elaborado y claramente el hombre se lo estaba pensando. Y luego es increíblemente pictórica. Hay muchísimas referencias a la pintura. Una solo para decir. Cuando Mark ve cómo matan a Helga, es de noche, todo está oscura, menos la ventana de Helga que está iluminada y donde la están clavando contra el vidrio. Y parece un cuadro. Parece un cuadro colgado ahí en medio de la noche. Luego, repito, lo liberada que está la cámara. Que ya no es ni el punto de vista del asesino, ni el punto de vista de ningún personaje, ni nada. Parece que la cámara tiene un punto de vista propio que mete, por un lado, mete al espectador en lo que está pasando y por otro lado lo saca. Porque da la impresión de que tú tienes la libertad que no tienes habitualmente en el cine, de que no puedes mirar cualquier parte del plano, pero estás mirando al plano. Aquí da la impresión de que te está dando libertad y es curioso, porque por lo que estuve leyendo también sobre la película, es uno de los usos más elaborados que hizo nunca Dario Argento de ese tipo de cámara. Sí, yendo un poco por partes, bueno, la película en sí... Bueno, como se ve, la cosa es muy elaborada. Sí. Dura 122 minutos. Sí, es algo atípico, ¿no? En estas películas, porque sí suelen ser películas más bien... es raro que una película del diálogo... Otra cosa, perdona. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención. Primero, la cantidad de personajes femeninos que tiene y lo potentes que son. Sí. Porque tanto la madre de Carlos, en la escena que aparece haciendo de vieja tonta que no se entera de nada, roba toda la escena. Como personaje de la niña. La periodista ya es la inversión de papeles total, porque ella es la que hace de hombre y él es el que hace de mujer. Al contrario de la dinámica sexual que uno esperaría en una película de esa época. Todo lo contrario. Y la niña. Que la niña aparece 2 veces y también se queda con la película. La niña asesina a esta psicópata que mata salamandras con... Además, no tenía por qué ser una niña. No. Lo que la función que cumple en la película la podría haber cumplido un niño exactamente igual. Pero la autora del libro es una autora que no tenía por qué ser. Los únicos que se corresponden con su papel son los amigos de Helga, que son 2, un psicólogo y otro que parece un estudioso de lo sobrenatural, que son hombres y hacen como el juego de reflejos. Ella está en medio y uno está al lado y el otro está al otro. Pero en lo demás, personajes que uno esperaría en una película de esa época, que fuese un hombre y hubiese una mujer en toda la película, no, aquí salen. Ahora te dejo hablar, pues. En general, pues eso, pues en estas películas de este género, del giallo, más que un género, es pues una etiqueta, y como todas las etiquetas, pues siempre tienen 1000 excepciones. Es muy habitual el tema este de las tramas muy enrevesadas, ¿no? De las tramas con muchos giros locos y además muchas veces con dobles finales, ¿no? Como ocurre aquí, que parece, que encuentran al asesino, pero se dan cuenta de que no. De que o hay un segundo asesino o a la persona a la que se ha acusado no era. Esto era, como digo, muy habitual. Claro, esta película ya es del año 75, ya digamos, esto digamos, este género, digamos, tiene su punto álgido pues de finales de los 60, 68, 69, hasta más o menos esta fecha, son como 7-8 años donde se producen
probablemente 40 o 50 películas de este género, que es algo muy bestia incluso para los números, ¿no? de hoy en día. Y como digo, esta película es un poco la quintesencia de todos los tópicos un poco del género, en primer lugar, como digo, empezando por la trama siempre muy rocambolesca y con muchos giros y con muchas fugas, ¿no? Con muchos personajes peculiares, ¿no? Que no sabes qué van a pintar dentro de la trama, que algunas veces pintan algo y a veces simplemente es por la búsqueda, ¿no? Simplemente de que todo sea lo más peculiar posible. Es curioso también que esta película, en cierto modo, sobre todo el arranque, se parece, es muy similar a la primera película de Dario Argento, la del pájaro con las plumas de cristal, porque, digamos, el inicio es muy parecido. En el sentido de que el protagonista ve cometer un asesinato en el caso de la película del pájaro con las plumas de cristal es en una galería de arte. Aquí ya vemos que desde el principio Dario Argento era un señor pues muy interesado, ¿no? en el tema artístico, y se produce algo muy parecido, que es una especie de como de confusión entre lo que el personaje cree que ha visto y lo que realmente ha ocurrido, ¿no? De hecho, aquí en la película hay un momento incluso se explicita, ¿no? Cuando él se lo lleva a la policía, ¿no? Después de ver el asesinato y que vuelve a quedar con Carlo, con el amigo, y el amigo le insiste mucho en que no confíe tanto en su memoria, ¿no? Que no confíe tanto en su memoria porque la memoria le puede engañar y que la memoria es una construcción que en realidad pues no se corresponde con lo que pasó realmente, ¿no? Y como digo, esto es un tema que en general un poco recorre, ¿no? Toda la filmografía de Dario Argento, como digo, ya desde esa primera película que tiene como digo, un inicio muy parecido al de esta. Después otro tema, el que tú decías, el tema estético. Claro, esta gente lo que hace, como digo, nuevamente muy inspirados por el Psicosis, ¿no? de Hitchcock, donde empieza a convertirse ya, digamos, el asesinato, ¿no? En una especie de categoría estética incluso, ¿no? Donde hay que buscar que el asesinato sea lo más rebuscado posible, ¿no? Que un personaje no pueda morir simplemente de una puñalada, sino que la puñalada, pues sí puede ser en el cogote, mejor que en el estómago, porque en el cogote podemos hacer un plano que se vea más, y en el estómago pues se ve menos, ¿no? Aquí hay un personaje que muere así, ¿no? Que muere, que le pega una puñalada por detrás directamente en el cuello, ¿no? Y se ve precisamente otro muere, como tú decías, el psicólogo, ¿no? Creo que muere. El psicólogo muere así. Sí, pero antes le revientan la boca, ¿no? Antes le revientan la boca. Es una película más llena de referencias, porque en un momento dado a Mark le preguntan ¿por qué eres pianista? Sí. Lo pregunta Jana. Bueno, la profesión de Mark la ponen en duda continuamente. Ahí toda la película está todo el rato negando su masculinidad. Sí. Entonces a la policía le parece raro que sea pianista, no acaban de entenderlo. Marta, la madre de Carlos, lo llama continuamente ingeniero, como en plan, no puedo creer que un hombre como tú sea pianista, porque mi hijo es pianista, tú no eres como mi hijo. Sí. Y Jana le pregunta en un momento por qué eres pianista, y él comenta, si fuésemos al psicólogo, le diría que era por darle un golpe en los dientes a mi padre. Y luego hay un personaje que muere porque antes de matarlo le dan varios golpes en los dientes. Claro, el tema del psicoanálisis, por ejemplo, también es muy deudor de Hitchcock, ¿no? Hitchcock ya lo usa en Psicosis, ¿no? Para darle la explicación final esta de quién era Norman Bates, y bueno, y después en Marnie la ladrona, por ejemplo, pues el tema del psicoanálisis a Hitchcock le obsesionaba mucho, sobre todo pues eso, pues por el ver de dónde puede venir esta maldad del asesino, del psicópata. Y aquí están continuamente también argumentando ese tema. Bueno, y de hecho, como te decías tú, hay un personaje directamente que es psicólogo. Como tú decías, el tema estético es muy importante, porque aquí ya Dario Argento, digamos, ya llevaba 5 años haciendo películas, puede parecer poco, pero bueno, era su cuarta película. Aquí ya, digamos, fueron ya a por todas en decir, vamos a intentar que cada asesinato, que cada crimen tenga el mayor componente estético posible, es decir, que esté filmado de la forma, digamos, más bella posible dentro de, pues, obviamente, lo horrible del tema. Claro, esto es algo que posteriormente, ya en los años 80, digamos, con la aparición de películas tipo Viernes 13, ¿no? Que en el fondo son muy deudoras, ¿no? Ya
lo que se viene llamando el slasher, ¿no? De finales de los 70 ya y principios de los 80, ya se va hacia otro tipo de estética mucho más crudas. Lo que sí tienen en común todas estas películas es siempre su componente realista, es decir, es muy poco habitual, ¿no? En el diálogo, por definición, son películas donde el elemento fantástico no tiene presencia, y aquí en realidad la única presencia que puede tener el elemento fantástico es precisamente en ese personaje inicial, el de Elga, que es el que tiene, pues, tiene visiones, ¿no? Y es capaz de... Pero le da una explicación naturalista. Claro, dice, ¿no? Yo no puedo ver el futuro, dice, yo soy incapaz, lo dice al principio, no, yo soy incapaz de ver el futuro, yo solo puedo ver lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en este momento. Y el psicólogo da una explicación así, en plan, los animales son telépatas y estas cosas. Claro. Entonces es muy habitual que digamos esa digamos doble vía, es decir, son películas realistas en el sentido de que el elemento fantástico no suele tener presencia, y si hay algún elemento fantástico insinuado, como ocurre aquí en esta película, lo matan, ¿no? Es el primero que muere, es decir, está evidente, pero a su vez después en su estética, pues obviamente no son nada realistas. Es decir, esto obviamente no es neorrealismo italiano, sino que el componente estético y sobre todo el uso del color, que digamos que ya Dario Argento lo llevaría ya, digamos, ya al paroxismo, ¿no? En Suspiria, en su siguiente película, que ya no está enmarcado normalmente dentro del giallo, precisamente por digamos, como el componente más fantástico, aunque también es discutible, que tiene Suspiria. Ya en Suspiria directamente el juego de iluminación y de colores es ya tremendo, llegando a límites casi abstractos, ¿no? Aquí hay dos colores también muy, muy presentes. Por un lado, el rojo del título, pero a mí me parece muy interesante el color verde, por ejemplo, de la mansión, ¿no? La mansión esta donde se produjo, ¿no? El asesinato del padre de Marco, y que él va a visitar. Es una mansión de estas así con muchas plantas, ¿no? De estas que están con mucha hiedra, donde el color verde está muy presente. Como tú bien decías, Dario Argento es un esteta, es decir, un director muy, muy obsesionado con la estética de sus películas, y pues posteriormente, pues por ejemplo, directores como Brian De Palma, ya en Estados Unidos, en cierto que aunque sean medianamente contemporáneos, pues digamos que es lo más parecido, ¿no? que pudo haber en Estados Unidos a Dario Argento. Este gusto también de Brian De Palma. De hecho, aquí hay muchos planos que con doble focal, ¿no? Que era algo que se hacía mucho en los años 70, que es poner a dos personajes que están en diferentes posiciones dentro del plano, es decir, uno más cerca de la cámara y otro más lejos, pero que se vean los dos enfocados. Obviamente esto es una aberración, porque el ojo humano no es incapaz de mantener el foco, ¿no? en esas dos, pero eso se hace pues con una cámara con dos ópticas y enfocando a dos, pero claro, crea siempre un efecto muy, muy extraño. Y como digo, es algo muy, muy habitual en general en todas estas películas, ese componente siempre estético, y sobre todo haciendo uso de los colores, ¿no? De los colores siempre muy, muy chillones, muy presentes, y el color de la sangre es muy habitual también, esa sangre roja espesa, pero muy brillante, ¿no? Que no es, obviamente, pues esto totalmente antinatural, pero como digo, es una de las constantes también. Otro tema que también tú un poco apuntabas es un poco el tema de la masculinidad, ¿no? Que está muy presente en estas películas, sobre todo porque, como digo, también muchas veces de forma contradictoria. Muchas de estas películas también tienen un alto contenido erótico, ¿no? Muchas de ellas directamente son películas bastante eróticas, sin ningún pudor, porque bueno, eso era lo que vendía. En general, pues todas las mujeres, todas las chicas que suelen salir en estas películas, pues son todas
chicas monísimas, guapísimas, y además muy italianas, ¿no? De esto que lo ves y dices tú, esa mujer es el canon clásico de mujer bella italiana, pero con la particularidad, y aquí Darío Argento vuelve a repetir, en que en gran cantidad de ocasiones la asesina termina siendo una mujer. Es decir, es algo muy habitual, ¿no? En estas películas también, que hay siempre pues, una serie de asesinatos de forma muy truculenta y un personaje normalmente externo a la policía o ayudado por la policía, pues tiene que ir investigando, ¿no? Es decir, este suele ser un poco, y al final pues se descubre quién es el asesino, ¿no? Suelen ser whodunits, ¿no? Que se conoce. Pero aquí la particularidad es esa, que muchas veces, como ocurre aquí, pues el asesino, el psicópata, pues suele ser una mujer. Ocurre en todas las películas, bueno, en las películas anteriores de Darío Argento, en todas ocurre, ¿no? Entonces, aquí, en cuanto, claro, si ya conoces un poco los tropos del género, claro, si las estás viendo sin saber nada, pues vas buscando a ver qué personaje femenino puede ser. Claro, aquí en esta película solamente hay un personaje femenino, digamos, de importancia, ¿no? Que es la chica periodista, porque bueno, la madre de Carlo, pues aparecen. Y se da a entender en cierto momento que es la periodista. Sí, claro. Porque a ver, una cosa que no he dicho es la villa arde. Uh-huh. Él queda inconsciente porque alguien lo ha dejado inconsciente para que muera ardiendo, y cuando se despierta está la periodista con él, que había venido porque él le había dejado una nota. Es decir, está todo explicado. La película es súper precisa, es decir, nada pasa sin que tenga una justificación dentro de la película. Y se despierta y durante unos segundos da totalmente la impresión de que ella es la asesina, y además ahí en esa escena es muy buena también, porque precisamente lo que hace es subvertir el tópico de la mujer rescatada, ¿no? Además a él lo rescatan continuamente, porque no es la primera vez que ella lo rescata, porque ya cuando la asesina intenta ir a matarlo a su casa, llaman por teléfono, es ella, y él le dice que venga. Sí. O sea, le pide ayuda, que venga. Y cuando Carlos lo está apuntando con una pistola, es la policía la que salva a Mark. Él es tremendamente pasivo. Claro, es que es algo también, como digo, que estas películas un poco siempre, no sé si de manera consciente o inconsciente o fue fruto de la época, una especie de cuestionamiento de la masculinidad, que viniendo de películas italianas donde la masculinidad es algo pues siempre muy presente, resulta muy divertido, y ya en esta película ya se convierte incluso en un running gag, ¿no? Continuamente, porque las conversaciones del protagonista con la periodista son continuamente, pues podrían venir de una película de comedia de estas de los años 30 americanas, de las guerras de sexo, ¿no? De Spencer Tracy y Katharine Hepburn, cuando estaban continuamente. Pero aquí ya de una forma completamente para hundir la masculinidad del personaje en todo momento, ¿no? La primera vez que se conocen, ¿no? La primera vez una de las primeras conversaciones que tienen, ella dice, la chica, no recuerdo por qué, Jana dice, pues yo ahora mismo no tengo novio. Y él dice, pues yo tampoco. Y hay un momento de confusión y él dice, no tengo novia. Sí. Y ella se empieza a reír, y ya ella misma se da cuenta de que, digamos, la masculinidad de este hombre, pues digamos que es un poco frágil, ¿no? Y ya tiene el culmen ya en un momento en el que ella directamente le reta un pulso, es decir, a lo más macho que pueda haber, ¿no? Que es hacer un pulso, y ella le reta a hacer un pulso, y él al principio pues no quiere, se niega, pues digamos, ¿no? Este rollo de yo con una mujer no voy a hacer un pulso, y al final pues ella le termina ganando el pulso, y él termina diciendo, no, pero es que has hecho trampa. Es decir, bueno, o la escena del coche, ¿no? Ella tiene un coche. Lo del coche es buenísimo, porque además parece un coche de payasos totalmente. Claro, ya tiene un coche de estos pequeñitos italianos de dos plazas, que tiene las puertas rotas y tiene que estar saliendo todo el tiempo desde arriba, y él, cuando se sienta en el coche, él se rompe el asiento, y entonces durante toda la película, cada vez que lo vemos en ese coche, lo vemos a él pues un palmo por debajo, a ella completamente hundido. Es decir, es una película. Y ella siempre conduce. Claro, y ella, porque el coche es de ella. Entonces, claro, él no tiene coche. De hecho, hay un momento que van a ir a un sitio y dice, bueno, habrás alquilado un coche, ¿no? Porque mi coche no da. No da para tantos kilómetros. De hecho, la parte de sexualidad y de erotismo, la película carece completamente del más mínimo. O sea, no sexualiza absolutamente a nadie, excepto probablemente al protagonista.
Que la cámara lo trata así como qué bonito eres cuando lo mira, con esos ojos enormes y tal, que son de color verde, ¿no? O algo así, son unos ojos. Y entonces la cámara lo mira en plan, qué guapo eres, ¿no? Sí. Pero no lo hace absolutamente con nadie más, que es la cosa más asombrosa, porque uno esperaría que el personaje femenino, primero el personaje femenino, ocupe el papel que ocuparía un personaje masculino, sería al revés la película, pero ese personaje no se sexualiza nunca. No. Ni siquiera se ve nunca. Se da a entender una escena, se da a entender una relación sexual. Sí. Que si parpadeas, no pasó. No, claro, hay un momento que hay un cambio de escena y lo vemos a él como poniéndose la camisa. No, se está abrochando la camisa. Abrochándose la camisa y te quedas así como diciendo, ¿ha pasado algo? ¿No ha pasado nada? Sí. Y la película no te lo llega a explicitar. Hay un momento que le hace una caricia en la cara. Sí. O pero te llamo, no me llamas. Pero claro, pero te quedas así como diciendo, pero ¿esto han follado? ¿No han follado? Sí, no. ¿Ha habido...? No lo sabes. Es el único momento. Y es muy curioso, porque además la película es muy curioso, porque hace una equivalencia entre Mark y Carlo. Los trata como gemelos. Y de hecho, una de las conversaciones que mantienen, lo dije antes, transcurre en muchas escenas en una que se llama Piazza CLN de Turín, donde hay dos estatuas enormes. Hay una mujer, que es la primera que se ve apenas cuando él entra en la plaza. Es la única. Y luego hay una estatua enorme también de un hombre, son estatuas gemelas del año 36, creo que son. Y una de las conversaciones que mantienen Carlo y Mark es uno a cada lado de la estatua. Están prácticamente en el borde del plano de la imagen, porque la estatua es larguísima, es un señor acostado, ocupa todo, y ellos están así como en plan reflejo uno del otro, en el sentido de que son muy parecidos. Y hay una escena en que tocan el piano juntos, que parece la única escena sexual de toda la película, claro. A dos manos, y vemos las manos primero. Y luego la película parece poner a Jana y a Mark ya como directamente los opuestos, ¿no? En lugar de poner a Carlo con Mark, hace que parezca que se parecen más, son más uno el doble del otro de lo que... Pero a los que opone es a Jana y a Mark. Me resultó también tremendamente interesante que hiciera eso. No es nada que esperas, ¿no? No, claro, la película tiene un texto gay, claramente, en el sentido de que, bueno, hay un personaje homosexual y además que eso, cuando comentabas tú antes, ¿no? Que cuando va a casa del amigo a buscarlo, se encuentra que está allí con el novio, que además no te queda claro si es trans, si es... Después estuve leyendo que además me parece pues como una especie de una mujer con unos rasgos muy femeninos, pero con bigotito. Después resulta que lo estuve leyendo. Es una mujer. Era una mujer, no es un hombre, pero incluso en la película no queda explicitado, ¿no? Si es una mujer trans o hombre trans. Y tiene en el terreno sexual tiene esa ambigüedad, y ahí un poco sí ya Darío Argento huye un poco de esa misoginia un poco latente que suele haber también en muchas de estas películas, en el sentido de, pues bueno, siempre están mostrando a chicas guapísimas muriendo de forma la más bestia posible. Aquí directamente Darío Argento le mira, incluso la chica protagonista, ¿no? La Gianna, tampoco es una mujer, digamos, especialmente atractiva, e incluso que tiene unos rasgos muy duros para, como decía yo antes, para la belleza italiana, ¿no? Que suele ser como más redondeada, ¿no? Entonces, claro, Darío Argento va jugando con todos estos con todos estos temas del doble, ¿no? También, como tú decías, del doppelganger, del reverso, que queda claro ya en la resolución final, en el tema del reflejo, ¿no? Del reflejo del espejo, que conecta, pues como decía yo antes, con la conversación esta que tiene con Carlo, donde le dice, pues no te creas o no te creas todo lo que has visto, y no te creas todo lo que has recordado, porque precisamente puede ser una mala interpretación. También hay un espejo, ¿no? En la niña esta que hace el dibujo que ya ha visto, ¿no? El dibujo de... Sí, hay una cosa de repetición. Claro, hay una repetición, y al final, bueno, la misma repetición de los asesinatos, ¿no? De esta señora que por un asesinato, pues ya, digamos, como que se ve condenada a ir repitiendo asesinatos para, digamos, cubrir sus huellas. Curiosamente, al contrario
de lo que estamos acostumbrados ahora en las series de televisión, a cada uno lo mata como puede. Es muy sádica y cada asesinato es de sus padres y su madre. La única constante es la musiquita. Ella además una cinta. La película además, curiosamente, en algunos momentos es tremendamente táctil, ¿no? Da la impresión de que puedes tocar el objeto que te ponen delante. Y la grabadora, pues, con la musiquita y la cintita, la cámara se acerca y la ves ocupando toda la pantalla. Igual que hay un par de escenas donde la mano del asesina, enguantada, para que no sepas directamente si es hombre o mujer, va recorriendo una serie de objetos y se ven. Era lo que tú comentabas antes de la lente doble para enfocar 2 veces y tal. Aquí usaron una lente que va en forma de tubo para poder reproducir canicas perfectas, maravillosas y preciosas que ocupan absolutamente toda la imagen. Es decir, hay una inversión técnica de estar dispuestos a llevarlo al extremo. Alguien lo conectaba en un artículo que leí sobre la película con el hiperrealismo. En el caso particular, un artista que se llama Charles Bell, que hacía este tipo de cuadros inmensos, enormes, con canicas que se ven descomunales, pero usaba una proyección sobre el. Hay técnicas muy, muy en ese plan. Y luego los reflejos. Todos los asesinatos están relacionados con reflejos, aunque sean diferentes. A Helga la matan con una ventana, que ya está el cristal de la ventana. La autora muere en el baño con unos azulejos. Con la cara hervida. Con la cara destrozada. Con la cara hervida, ¿no? Sí, con la cara destrozada, pero con unos azulejos que parecen espejos. Todo está reflejado. Y ya directamente Giordani, el psicólogo, que tiene la muerte más espectacular, porque entre muñeco mecánico riéndose que de pronto sale y además el muñeco entra por la derecha, pero luego la asesina salta por la izquierda y uno se pregunta cómo lo hizo, ¿no? Sí, por dónde sale. Y luego le empiezan a golpear y ahí donde se golpea se refleja. Y de hecho cuando le clavan el puñal al final, bueno, el puñal no, un cuchillazo de caza, la cámara empieza a subir de abajo arriba y lo primero lo vemos reflejado antes de verle la cara, ¿no? Y la película acaba con un reflejo. Y la película acaba con un reflejo y además hay muchísimo vapor. Hay una escena que tú dices, ¿a qué vino esta escena? Donde él está hablando por teléfono con la periodista y está en una cafetería y de pronto salta el vapor de las máquinas de las cafeteras. Y tú dices, ¿por qué de pronto hay vapor? Y luego la autora del libro muere rodeada de vapor porque está en el baño, le han puesto el agua, debe salir a 2000 grados y la ahogan. Entre la ahoga y la queman con el agua caliente. Y es una clave para resolver porque hace un con el dedo, aprovechando el vapor, hace un pone una palabra en un azulejo y después pues el psicólogo, ¿no? El psicólogo visita la escena del crimen. A mí una cosa que me gusta mucho, de que ya tú un poco has adelantado también, es que este tipo de películas en las que parece que hay un mundo paralelo corriendo, aparte de los personajes, donde están pasando otras cosas, ¿no? Como tú me comentabas, pues el vapor de la cafetera. De repente de la cafetera, que no viene, casi que no viene a cuento, ¿no? Después cuando él va con el coche y de repente la cámara, ¿no? Se para en un camión que está reparando algo. Sí, muy curioso. De repente hay un inserto de unos perros peleándose que no viene a cuento tampoco, no casa con nada. El detalle de la niña que torturaba a las lagartijas, igualmente es un detalle que no aporta absolutamente nada a la trama. La conecta con Carlo, te da a entender que hay un niño asesino. Sí. Sí, pero efectivamente, se podía haber hecho mucho más económico, ¿no? Claro, pero eso, a eso es a lo que me refiero. Es como, hay una especie de cantidad de mini historias dentro de la historia general. Porque lo de la niña es toda una historia, efectivamente. Claro, porque te imaginas el pasado de esta niña, de cómo esa niña ha llegado a ser una torturadora de lagartijas con agujas. Mira, hay toda una serie de cantidad de pequeñas historias, o la misma historia del personaje de Carlo, ¿no? Pues eso, cuando él va y se lo encuentra con el novio trans ahí sabes que hay una historia detrás, que hay una historia ahí detrás, y que hay una historia que probablemente sea muy interesante, pero simplemente te deja ahí a ese personaje. Hay un momento también cuando el personaje, el protagonista, va a un bar y está en primer plano, no se recuerda, una chica maquillándose. El maquillaje también es algo muy importante en la película.
y hay una chica, es un plano que se ve la barra del bar, hay un hombre en el bar, está el camarero, entonces él llega y prácticamente en primer plano, a la izquierda del plano, hay una mujer con unas facciones así muy, muy exageradas, pintándose, ¿no? Pintándose la cara. Y ya está, no, está ahí simplemente, pero está tan en primer plano que obviamente tienes que verla, es decir, no es algo que pase desapercibido. Claro, después vemos que la asesina, lo vemos varias veces pintarse, ¿no? Pintarse los ojos. Claro, entonces por eso tampoco, y como siempre lo vemos con guantes, los guantes de cuero es un fetiche, ¿no? Habitual también en estas películas, precisamente para esconder, ¿no? Para esconder que si es hombre o mujer el asesino o asesina. Entonces, es una de estas películas donde, aparte de la vida y aparte de las historias de los personajes, te das cuenta de que hay una especie de construcción de mundo alrededor, donde hay miles de pequeñas historias detrás que la hacen pues es muy, muy, muy interesante. O yo qué sé, o la misma historia del coche, ¿no? De ella, es decir, ese coche de dónde sale, ese coche, además ella dice, sí, se me rompió ayer el asiento, es decir, que ayer pasó algo que hizo que se rompiese el asiento. La misma policía, las 2 o 3 veces que sale la policía, esas escenas se podrían cortar. Vamos a ver, no quiero decir que se podrían cortar, la película es estupenda. Sí. Y la versión inglesa tiene, no sé si 40 minutos menos, una brutalidad esta. La versión americana comenta todas las partes buenas, corta todas las partes buenas que hemos contado. Y la copia americana, digamos, deja la película desnuda simplemente en su esqueleto de película de intriga. Es decir, resolución del asesinatos y ya está. Todos estos elementos de humor, de conversaciones, digamos, románticas, sexuales entre ellos, de todo lo del coche, todas estas cosas que podrían parecer superfluas y que en realidad, digamos, son superfluas a la trama en sí, son yo creo que lo que hacen grande a la película. La quitan, ¿no? En la versión americana y claro, pues que reduce la película a pues prácticamente a 90 minutos. A nada. Pero claro, esto, es decir, estoy usando la palabra quitar en el sentido de si la trama de asesinato fuese lo único importante, que no es, la película no va de eso, los asesinatos se suceden a pesar de todo lo demás que está sucediendo. Hay elementos súper curiosos, como por ejemplo lo de las policías. Hay una escena que transcurre en la comisaría que solo es para explicar cómo es el mundo de esos policías. Sí. No es para nada, que si están sacando una Coca-Cola de la máquina, que si están planeando una sentada, por alguna razón se da a entender que hay problemas laborales y tal, y están, o sea, tienen como vidas independientes. El policía, cuando aparece por primera vez, está interrogando a Mark sobre qué pasó, no se cree, o sea, lo del pianismo, lo de que es pianista se lo olvida periódicamente, claro, porque no, es incapaz de conectarlo. Y está interrogándolo con un sándwich en la mano. Sí. Que además usa como para apuntar. Pero, y luego un poquito más adelante, otro policía le ofrece café de un termo. Y están en la escena de un crimen. O sea, acaban de matar a una señora muerta ahí. Y tiene todo este tipo de cosas. Tiene también una subtrama, unos minutos, dedicados a encontrar la villa. Porque claro, muere el autor del libro, ya nadie sabe dónde está la villa, pero se da cuenta de que hay de entre todos los árboles, un drago. Sí. Entonces empieza a ir a viveros, uno detrás de otro, a preguntar por quién vendió dragos en esa época. Más o menos, ¿dónde es la fotografía? Y claro, no salen 1 o 2, salen como 3 o 4. Dice, no, es un árbol tal, no se da bien aquí. Hay también un juego con lo que puede o no puede crecer en un sitio determinado y estas cosas. A mí me remite, claro, el drago es una planta canaria y se menciona Canarias en varias ocasiones. A mí me remite a la sangre de drago, claro, que era una cosa que se vendía en su época, ¿no? Y él, en un momento dado, dice, soy ecólogo. Sí. Y estoy estudiando no sé qué. Claro, miente sobre su propia profesión, en plan, no voy a decir que soy pianista. Y quería ir a lo pictórico, porque además es muy divertido. A mí me resulta, porque claro, como tú bien has dicho, el dibujo está duplicado. La niña copió el dibujo, no se llevó el dibujo original. El dibujo original sigue en la escuela, por eso una de las partes finales de la película transcurre en la escuela. Pero ese dibujo está a su vez copiado del que hay en la pared, que parece un fresco romano. Sí. Claro, parece que porque está detrás de como la escayola que cubre la pared. Él la va desmontando, la casa está muy en ruinas,
Y de pronto aparece el dibujo, hay una parte que él no ve, pero sí vemos nosotros porque se rompe, y luego rompe la pared, y literalmente el dibujo oculta el crimen. Porque detrás de la pared está la habitación original donde está el muerto, momificado ya, completamente reseco. Y hay un continuo juego con lo pictórico, con la imagen dibujada que oculta algo. Oculta la realidad, pero también la transfigura. Porque él cuando ve por primera vez piensa, claro, la idea en la cabeza de que el niño es el asesino se le mete porque es lo que se ve en el dibujo. Pero el dibujo es el reflejo de lo que pasó después de que la madre matase al padre. Él cogió el cuchillo, pero no mató a su padre. Pero eso no lo llega a ver él. Y luego está el elemento súper llamativo, que es la referencia a Edward Hopper, cuando entran en esa plaza y hay un bar idéntico a ese cuadro súper famoso de Hopper, del diner nocturno. Y es absolutamente idéntico, que es donde trabaja Carlo de pianista y da a entender que, bueno, la relación laboral no es muy allá. Cuando tocan juntos, el camarero dice que se cuide porque como el jefe vea que el otro toca mejor, lo va a contratar. Y todo este plan. Y esa referencia está ahí. Y además Darío Argento hace una cosa que es súper loca, me parece a mí, que es que en esa escena, en los extras están todos quietos. Son muy eráticos. No, muy eráticos no se mueven, son maniquíes. Es decir, son personas, pero están completamente inmóviles, que es algo que obviamente es algo completamente poco habitual y real, en el sentido de que, bueno, pues los extras siempre de fondo, pues una cosa que se de primero de escuela de cine es que, bueno, los extras del fondo pues se tienen que mover precisamente para que parezca que hay vida de fondo. Y aquí Darío Argento toma la decisión, es decir, esto es como todo, una decisión artística que no tiene mayor argumentación, de que aparte de hacer este homenaje tan explícito, ¿no?, a Hopper, pone a todos los personajes de fondo completamente inmóviles, completamente didácticos, y los únicos que se mueven pues son Carlo y el protagonista mientras van hablando por la calle. Lo hace más veces esto de que los personajes del fondo estén completamente parados, pero obviamente aquí produce un efecto muy curioso. Muy pictórico, curioso. Totalmente. Claro, muy pictórico porque claro, es completamente antinatural, claro. Tú estás viendo que eso que estás viendo no se corresponde con, digamos, con una realidad, ¿no? Y además, esa escena es Mark entrando en claro, es la plaza donde está el edificio donde vive. Y él entra con toda tranquilidad y no es que el diner se entrevea. No, es que está ahí. Está moviendo, ¿no? Se está moviéndose con tranquilidad porque va hacia su amigo que está completamente borracho, tirado en el suelo, en plan, voy a vomitar en cualquier momento. Y además, se produce inmediatamente un diálogo de lo más curioso, porque el amigo dice que él es proletario, mientras que Mark es burgués. Sí. Uno es el burgués del piano y el otro es el proletario del piano, que conecta con otro comentario, el comentario de la escena inicial del jazz. Nadie dice nada. Leí, por ejemplo, por ahí, es que nadie ni siquiera dice, ¿qué tal, Mark? ¿Nos salió bien? Están ensayando jazz. Sí. No, a él no se le nombra en absoluto. Se da la vuelta y dice, muy bien, muy bien, demasiado bien. Sí. Es música que debería ser más sucia, más imperfecta. Es jazz, tiene que ser más sucio. Y como que se para un momento, como vacilando, y luego dice de burdel. Tiene el origen en los burdeles, el jazz. Hay un comentario por ahí diciendo que todo músico de jazz sabe eso. Nadie tiene necesidad, ningún músico de jazz tiene necesidad de que alguien se lo diga. Hay un comentario sobre la alta y la baja cultura mezclado, a su vez. Porque, por ejemplo, me encanta, la escena final de decapitación es súper explícita. La cadena esa que lleva la señora es de titanio, porque, vamos, le corta el cuello y no se rompe en ningún momento y atraviesa la columna vertebral y la decapita. Pero lo interesante, que tras la decapitación, la cámara se queda fascinado con el collar colgando del ascensor mientras va bajando. Y está durante unos segundos, más de lo que tú esperas, en plan, mira qué cuadro me quedó tan bonito, ¿no? La cadena así, con su catenaria. Y la sangre goteando. Sí, goteando sangre. Y va, y luego inmediatamente ves a Mark reflejado en la sangre, que también otro cuadro, así como una cosa como muy pictórica. Ya no ves
ves solo el reflejo, ya ni siquiera ves la imagen, lo ves llorando, lo ves sollozando, pero lo ves todo en color rojo porque es su reflejo lo que está haciendo. Ya la cámara ni se molesta en... Pero además este momento es dramático, digamos, ¿no? Porque es una muerte al final dramática y él se queda mal. Contrasta mucho con la muerte de su hijo, precisamente, con la muerte de Carlo, que es prácticamente un slapstick, es prácticamente cómica. cómica. Sí, porque, bueno, la cuenta así un poco. Él sale corriendo, lo está persiguiendo la policía, ¿no? Porque ya lo van a pillar. Le atropella un coche, bueno, en realidad no le llega a atropellar, ¿no? Sino que le da así un poco de lado. De alguna manera cae y de alguna manera se engancha con la furgoneta, ¿no? Con la furgoneta. Es un camión de basura de los que llevan como una especie de barra afuera en plan gancho. Entonces lo agarra por ahí y lo empieza a arrastrar por la ciudad. Y se queda ahí enganchado y entonces los del camión de basura no se dan cuenta y entonces se pegan durante un minuto de película con el cuerpo dándole golpes, vamos viendo cómo se va, ¿no? Con la cara contra el cemento, contra el asfalto. Hay un momento que da una curva el camión y choca, ¿no? El cuerpo contra un bordillo. Es decir, es una muerte que como que además es bastante larga, dura como un minuto y pico, donde al cuerpo le van dando golpes por todos lados hasta que llega un momento que llega a tal paroxismo que termina resultando hasta cómico, ¿no? Y al final, cuando por fin se dan cuenta los de la basura de que llevan algo arrastrando, paran y entonces le atropella la cabeza un coche. Exactamente. Y revienta como un melón. Está hecho en ese plan. La muerte de la madre en ese aspecto es un poco más... más dramática. Más dramática, porque además se ve, además, el estrangulamiento es rápido. Es decir, sí. Provoca un efecto... Digamos que el ascensor no se atasca. Y, además, en todas las muertes le sale algo por la boca a los que mueren. Sí. Hay mucho líquido que sale. Helga ya lo prefigura, porque cuando está en el teatro hablando de la presencia esa y se conmociona y se pone a gritar, en plan medio sufriendo una posesión, expulsa el agua por la boca que había estado bebiendo. La echa. Y hay mucho efecto de eso también. Hay muchísimas repeticiones. La película, bueno, es muy jazzística, supongo, en ese aspecto. O sea, hace todo tipo de repeticiones y juega con lo que está contando una y otra vez. Y lo repite, como hace con la niña, como hace con el niño, como hace con la escena de Navidad, que la vuelve a mostrar, la cancioncita infantil. En la de la cámara no se desvía como mecánicamente tampoco. La cámara se desvía como si estuviera pensando. O sea, es como que vacila, voy a seguir a este o me voy a meter en este armario. Luego se mete en el armario y de pronto ves un ojo enorme en medio del armario, una mirada enorme, dos ojos que de pronto miran directamente a la cámara. Que son los ojos de la asesina, ¿se entienden? Sí. Pero en ese momento los ojos habían estado siguiendo al personaje que se movía por el pasillo. Pero de pronto llega la cámara, entra allí y como que la cámara te ve. Digo, como la asesina te ve. Pero claro, la cámara nadie está viendo nada. Me encanta cuando él está en la villa buscando algo con lo que rascar la pared, pues se va, tú lo ves, ve el dibujo, empieza a rascar con las manos, coge un trozo de cristal, se acaba cortando, entonces se va a un sitio a buscar algo con lo que seguir y va al sótano. Sí. Hay muchísima agua, siempre en todas partes, y entonces va a una especie de habitación completamente inundada, y la escena esa dura bastante más de lo que tú esperas que dure una escena de estoy buscando una herramienta. Sí. Y hay un momento, mientras él está ahí, que la cámara de pronto está en la puerta, y como que se desvía en plan esto no me interesa. Vamos a otra cosa. Y como que la cámara como que está viva, entonces es como si fueras tú reaccionando, como diciendo, bueno, pero está buscando, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué llevamos 20 segundos o 30 segundos revolviendo en esta habitación? Que aparentemente no tiene nada que ver. Y la cámara parece opinar lo mismo que tú. Se desvía y se va. Eso es ese uso, por ejemplo, del punto de vista, ¿no? Digamos, del primer plano, ¿no? De la primera persona, me refiero. De hecho, hay un momento, ¿no? También cuando... al principio, ¿no? Cuando Helga dice ahí hay un asesino, dice que ve algo entre el público, vemos precisamente desde el punto de vista del asesino de levantarse del asiento e irse. Es decir, ya desde el principio tiene en cuenta, digamos, el punto de vista del asesino como un punto de vista más dentro de toda la narración de la película,
como digo, es algo también muy, muy habitual, ¿no? Eso, como comentábamos antes, los planos, digamos, en primera persona, donde se ven las manos, ¿no? del asesino, y sobre todo esa primera vez que se ve cómo está jugando con diferentes objetos y la cámara, ¿no? Como digamos, se mete en el... Y además ahí produce nuevamente un efecto de distorsión muy curioso, digo, porque cuando la cámara se acerca a los objetos, digamos, como que tu vista, ¿no? Se acostumbra al tamaño de esos objetos y, digamos, pierdes la perspectiva, que al final es lo que ocurre ahí, pierdes la perspectiva y se ve un muñequito que, claro, a tu simple vista, pues un muñequito que ocupa toda la pantalla y ya llega un momento que no sabes cómo de tamaño es qué tamaño tiene ese muñequito y vuelve a entrar la mano con el guante y claro, y de repente te das cuenta que el muñequito es un muñequito muy, muy pequeño porque porque ya la cámara es incapaz de coger la mano de lo cerca, ¿no? que está. Entonces, ese juego continuo también de perspectivas, ¿no? De puntos de vista, es muy interesante también cómo los va desarrollando con el uso de la cámara, ¿no? Es decir, como que parece como que hay varios narradores, ¿no? Está el narrador, digamos, el narrador en primera persona, que es el asesino al que vemos muchas veces cometer los asesinatos en primera persona. Obviamente el punto de vista de los personajes protagonistas, pero después un punto de vista externo, ¿no? Como ya casi como omnisciente, que es capaz ya no de saber la historia, sino de saber mover la cámara y, como tú dices, llevarla hacia otro sitio, porque esto que estamos mostrando ahora mismo no interesa, o quedarse y contarnos cosas que los personajes no ven, ¿no? Porque, como tú bien has apuntado antes, cuando él está rascando el dibujito, le dan el golpe, no termina de rascar el dibujo entero, y de repente se cae un trozo que lo vemos nosotros, los espectadores, pero el personaje protagonista no lo ha visto, no lo sabe. Eso sí es algo poco habitual, porque precisamente muchas veces lo que hacen estas películas es ese juego detectivesco donde tú vas descubriendo las cosas a la vez que el protagonista, ¿no? Aunque veas los asesinatos en primera persona y veas cosas que no saben los protagonistas, pero tú vas sabiendo las cosas a la vez que... Aquí no, aquí te va dando toda una serie de información que los propios habitantes de la película no tienen. Entonces, como digo, el juego con los puntos de vista de forma cinematográfica, no es algo que esté en guión, sino de forma completamente cinematográfica con la cámara, es también, yo creo que es uno de los grandes valores de la película. Es espectacular, pero por ejemplo, hay cosas en la misma escena final, lo del espejo. O sea, él cuando... Vamos a ver, él como detective es malísimo y es tremendamente poco eficiente. La mayor parte de las cosas que descubre, las descubre porque Yana pues localiza, por ejemplo, a la autora. Cuando llega al final y se da cuenta de todo lo que ha pasado, se da cuenta que él lo que vio fue el reflejo en el espejo de un cuadro que él no llegó a ver, porque lo que vio fue su reflejo, y alguien que estaba delante del cuadro, y por tanto, como es un cuadro de caras, pues la cara de esa persona, que era la asesina, te confundía. Entonces es un cuadro así como muy yucoyesco. No le sirve absolutamente de nada. Ya tiene al asesino ahí en la esquina, ha muerto todo Dios ahí, porque han muerto como 4 personas en ese punto, y descubrir ahora es como una victoria vacía, no tiene victoria. Sí. Es una victoria que sí, ¿y ahora qué? Porque además da un poco igual, él ya está ahí y ya está el asesino detrás. Sí, y la asesina está esperándole, decir, tampoco... Y se lo cuenta todo. Con lo cual, no llega a descubrir. Eso es algo también muy, muy gracioso, muy delicado, que como te voy a decir, viene del Psicosis de Hitchcock, ¿no? Esa parrafada final, muchas veces, de un personaje, digamos, como conectando todas las piezas, ¿no? Como si fuese un puzzle y dándote la clave de por qué el asesino es el asesino y qué trauma. Pues claro, aquí obviamente, porque como he dicho antes, el tema psicoanalítico siempre está muy presente, qué trauma tiene el personaje de turno para cometer asesinato, y esa explicación, no solamente obviamente al protagonista, sino obviamente al espectador, donde nos cuenta, pues también muchas veces de forma muy, muy rocambolesca, de cuál es la base de todos estos asesinatos. Y además, por ejemplo, en lo que tú apuntabas antes de historias que están de fondo, cuentan la historia de la villa, que no venía absolutamente, o sea, no hacía falta para nada saber que el dueño era un escritor alemán y que murió de un accidente y tal, y que no sé qué, y que son detalles que añaden muchísimo. Claro, los detalles no son irrelevantes. El gas alemana también, hay
un riff, ¿no? Hay una cosa así, un musical de temas que se repiten, ¿no? Igual que pasa con la niña. La niña y Carlos están claramente relacionados, solo que la niña vive feliz matando a sus animalitos. Carlos no mató a nadie y está atormentado. Que hay también el juego de reflejo. Le dejan a la niña ir con él en el coche. Es una cosa que a mí me llamó la atención. Yo no sé si es de la época. No sé si es que se fía. O sea, eso es otro detalle. El padre, el hombre va está buscando la villa. Se encuentra pues un señor del pueblo, el señor del pueblo le dice, bueno, sí, mi hija le va a acompañar, ¿no? Que es una niña de, no sé, 10, 12 años o menos, ¿no? 12, 13 años, sí, por ahí más o menos. Sí. Dice, bueno, pues mi hija le va a acompañar. La niña se va con el hombre y el hombre le dice a la niña, ven. Y la niña se da la vuelta, el padre le pega un bofetón a la niña, no sabemos bien por qué, y le dice, no vuelvas a hacerlo, algo así, le dice, ¿no? Y la niña se va. Y dices tú, este bofetón de este hombre, ¿a qué ha venido? ¿Por qué le dice a la niña, date la vuelta, le pega un bofetón? Y le pregunta, dice, ¿pero tu padre te pega? Y dice, no, es que está mal de la cabeza y, bueno, pues de vez en cuando pues se confunde y no sabe lo que hace o algo así, le dice. Y ya está. No, porque la cámara baja y es donde se ve la salamandra con el alfiler clavado. Pero claro, digo, pero te mete nuevamente esa historia de esta niña que a su padre le pega guantazos y tal, que no aporta nada a la trama, es decir, la trama no varía, no tiene ninguna influencia, pero claro, es lo que digo, le da una vida a todo lo que está pasando alrededor. Esas son las limitaciones de la crítica de la trama. Claro. Cuando la gente solo se centra en la trama, si una película solo tiene trama, no tiene nada. Esta película es un ejemplo magnífico de que todo lo bueno de la película no está en la trama, porque la trama no puede ser más normal. Sí. Además, esa escena de la niña tiene su reflejo en la autora que se está defendiendo del ataque, que no sabe de dónde va a venir, y coge la aguja de ganchillar y se la clava a uno de sus pájaros que tiene en casa, que es un pájaro mina, y mata a un pájaro ahí. O sea, hay otro animal que muere con algo clavado en la película. La película tiende a duplicar este tipo de cosas. Yo lo que no sé de la escena esa de la niña es, ¿se fían de él? Porque no lo encuentran nada amenazador. ¿Creen que el que corre peligro es él si va con la niña porque la niña es un monstruo? ¿O no les importa? Pero bueno, maravillosa, estupenda. Te lo agradezco muchísimo. La disfruté enormemente. Una maravilla, se ve de fábula y con unos colores súper, súper intensos. Bueno, Paco, lo dejamos aquí por hoy. Nos vemos la próxima semana. Con suerte y hasta el episodio 31.